comienzos del siglo XX, en los Estados Unidos, cuando la meteorología aún era una ciencia imperfecta y la línea entre el conocimiento y la superstición era muy delgada, existía un hombre que decía poder controlar una de las fuerzas más impredecibles de la naturaleza: la lluvia. Su nombre era Charles Mallory Hatfield, conocido en la historia como el Rainmaker, el hombre que hacía llover. Hatfield no era un científico académico ni un mago. Había trabajado como vendedor y tuvo experiencia en una fábrica química, donde desarrolló una teoría propia. Según él, al liberar en el aire una mezcla especial de sustancias químicas, se podía favorecer la formación de nubes y provocar la lluvia. Nunca reveló la composición exacta de su mezcla. Hablaba de 23 ingredientes, liberados desde torres de madera construidas en lugares elevados. Pero con el tiempo comenzó a surgir una duda cada vez más fuerte. ¿Y si Hatfield no estaba realmente creando la lluvia, sino que era simplemente muy bueno para predecirla? Charles Hatfield estudiaba el clima con obsesión. Consultaba registros meteorológicos, observaba los vientos, las corrientes, la humedad y la presión del aire. En una época en la que los pronósticos oficiales eran muy básicos, ese tipo de observación podía marcar la diferencia. Según muchos historiadores, Hatfield elegía con mucho cuidado el lugar y el momento para ofrecer sus servicios. Aceptaba trabajo solo cuando las condiciones hacían que la lluvia fuera muy probable. Además, nunca pedía dinero por adelantado. Cobraba únicamente si la lluvia llegaba de verdad. Una estrategia perfecta. Si llovía, era gracias a él. Si no llovía, nadie perdía nada. Entre los años 1905 y 1915 trabajó en varias zonas de los Estados Unidos, sobre todo en California. En muchos casos, poco después de su intervención, la lluvia aparecía. ¿Casualidad? ¿Habilidad? ¿O simple buen momento? El punto de giro llegó en el año 1915, cuando la ciudad de San Diego sufrió una fuerte sequía. El embalse de Morena estaba a punto de quedarse sin agua y la situación era crítica. La ciudad hizo un acuerdo con Hatfield: $10,000 si lograba llenar el embalse. Hatfield aceptó y construyó su torre cerca de la presa. En enero del año 1916 comenzó a liberar su mezcla en el aire. Y entonces empezó a llover. Al principio fue una bendición, pero la lluvia no se detuvo. Continuó durante días y luego durante semanas. San Diego sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Puentes destruidos, ríos desbordados y barrios aislados. El embalse de Morena no solo se llenó, se desbordó, causando grandes daños y la muerte de varias personas. En este momento, la pregunta cambió por completo. Si Hatfield había causado realmente la lluvia, ¿era también responsable del desastre? Cuando pidió el pago prometido, la ciudad se negó. El caso llegó a los tribunales. Y aquí aparece toda la ambigüedad de su historia. Para recibir el dinero, Hatfield debía demostrar que había provocado la lluvia, pero hacerlo significaba aceptar la responsabilidad legal de la inundación. El tribunal decidió que la lluvia era un acto de Dios y no podía atribuirse a ningún hombre. Hatfield no fue considerado culpable, pero tampoco recibió el dinero. Después de ese juicio, su fama desapareció. Siguió presentándose como creador de lluvia, pero sin el éxito de antes. Murió en el año 1958,
llevándose consigo el secreto de su mezcla, o tal vez solo el secreto de su extraordinaria capacidad para observar el cielo. Hasta hoy, los expertos discuten si Hatfield fue un pionero de la modificación del clima o simplemente un hombre muy afortunado en el lugar correcto y en el momento justo. Y tal vez, en el fondo, el verdadero misterio no sea si controlaba el clima, sino cuánto estamos dispuestos a creer cuando la realidad necesita desesperadamente un milagro. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y nos veremos próximamente.